Olis, Olis, Olis. Bueno, 90 días más o menos de cuarentena. ¿Qué tal? Pero seguimos después de largo tiempo. Vamos a ver el último tema. Este es el último tema que vamos a tocar en el año, que es, por supuesto, un tema fuerte, de fuerte actualidad, si bien estuvo presente a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, en lo que lleva el siglo XXI es bastante intenso y se podría decir que con el correr de los últimos 30 años eh, se da o se presenta de manera cada vez más evidente, eh, o también como consecuencia de los medios de comunicación y hechos que se dieron en los 90 o características de la hegemonía internacional en los 90, es como tiene una presencia en nuestras vidas y una eh, digamos, inédita con respecto a cómo se lo veía antes, que es el problema de la dominación mundial de los Estados Unidos. Cómo se ve en la actualidad, cómo se construyó en las últimas décadas la dominación mundial de los Estados Unidos. Si bien se puede decir que Estados Unidos es la mayor potencia económica del mundo desde la década del 20 y la mayor potencia político-militar de, de todo el mundo occidental y una de las mayores del mundo desde la década del 40, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra eh, imperialista, como que se conoce como Segunda Guerra Mundial. A partir de la década del 90, la cuestión de la dominación mundial de los Estados Unidos es como tiene como una presencia también en la cultura realmente gigantesca. Creo que nunca se notó tanto eh, el control que Estados Unidos tiene de la política internacional, de la fuerza militar y de la cultura, como desde mediados de los 80, pero sobre todo desde la década del 90. O sea, nunca se notó tanto, nunca fue tan evidente, nunca fue tan aplastante y nunca Estados Unidos mostró al mundo con un discurso tan agresivo y con una impronta tan descarnada eh, la magnitud de su dominio y de sus pretensiones de dominio a escala mundial. Creo que el gobierno en su momento de George Bush en los 2000 y en la actualidad la presidencia de Donald Trump no hacen más que, decíamos, son como la manifestación más grosera, la expresión más grosera a nivel discursivo de algo que Estados Unidos siempre tuvo la intención, o siempre, digamos, algo que la dirigencia política, que la clase dominante en Estados Unidos siempre pensaron, siempre quisieron, y ahora simplemente lo están diciendo, pero sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de encubrimiento ni de disimulo. Ahora, ¿por qué decimos que empieza en los 90? Porque, bueno, hay un hecho del que hablamos en la clase anterior a propósito de la decadencia de los regímenes comunistas y del bloque socialista, que con la desintegración de la Unión Soviética y junto con la Unión Soviética la disolución del bloque oriental comunista, el comunismo, el socialismo en general y las izquierdas desaparecieron como un enemigo importante frente a el occidente capitalista y liberal.
Entonces es como que, claro, Estados Unidos emerge como la única superpotencia a nivel mundial, prácticamente sin ningún tipo de polo opuesto que haga equilibrio o que le permita a los demás hacer alianzas que les den cierta autonomía, que les permitan no caer totalmente eh, bajo la subordinación a una de las dos superpotencias, ya ese polo opuesto dejó de existir. Entonces, Estados Unidos se encuentra como una superpotencia de poder imposible de contrarrestar eh, y, por supuesto, con todo el terreno libre, con todo el campo abierto delante suyo para poder hacer y deshacer a su antojo en el sistema mundial. Entonces comienza un periodo de euforia para las grandes potencias capitalistas que ya no van a, que ya dejaron de tener prácticamente de un día para el otro a el gran enemigo del siglo XX, como era el comunismo, encarnado por la Unión Soviética, eh, y junto con las potencias capitalistas la oligarquía financiera internacional. Entonces, lo que se anunció fue básicamente que el derrumbe de los sistemas socialistas había puesto fin a todas las ideologías. Ya no había ideologías de izquierda, no había izquierda y no había derecha en el arco político. Lo que comenzaba era una nueva era virtuosa, maravillosa, que se iba a caracterizar por la democracia liberal, la economía de mercado y la libre empresa. Y que esta nueva era nos iba a encontrar o nos iba a dejar un terreno para avanzar y para expandirnos sin límites, ¿no? Garantizando la modernización, la libertad individual y el crecimiento económico indefinidos. Es como que comenzó una nueva era de progreso indefinido para todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa gran amenaza que había construido Occidente, que era el comunismo, esa gran amenaza para la libertad, para la democracia, eh, para el individuo, ya había dejado de existir. Entonces, ¿qué quedaba? Y no, lo único que quedaba era el modelo que evidentemente había ganado, que era el modelo de democracia, el modelo liberal, pero que detrás de esa idea de democracia y libertad, lo que escondía era las grandes empresas, eh, las ganancias de explotación y, por supuesto, el capitalismo. Ya no era básicamente eso. Pero, sin embargo, a pesar de esta euforia, de esta idea de que, bueno, ya está, ya no debería haber más conflictos, no tiene sentido, digamos, de qué conflicto estamos hablando si ya no hay enemigos, está todo bien. Bueno, esto no significó que no surgieran nuevos enemigos, que Estados Unidos y la clase dominante a nivel mundial eh, para poder fortalecer su dominio y para poder darle como legitimidad y apoyo social a su modelo, no significaba que ellos para eso no tuvieran que construir nuevos enemigos. La dominación siempre necesita de que haya del otro lado alguien, construir un otro que es una amenaza para lo que uno quiere. Siempre. Siempre del otro lado tenés que poner a alguien que pasa a ser el enemigo y una amenaza para lo que vos querés, para lo que vos defendés. Entonces, a pesar de ser el gran triunfador, haber salido de de la Guerra Fría como el gran triunfador en los 90, no va a tardar Estados Unidos, y junto con Estados Unidos, la clase dominante a nivel mundial y las otras potencias capitalistas en Europa, por ejemplo, no van a tardar en identificar nuevos enemigos y amenazas para ese mundo democrático, libre y, y de, y de gran empresa y de empresas y de emprendedores exitosos que decían que venía por delante. Dentro de estos nuevos enemigos, el que va a terminar ocupando un lugar muy destacado, sobre todo a partir del 2001, va a terminar siendo el Islam. Sobre todo lo que es el Islam radical, o sea, las interpretaciones más extremistas del Islam,
O sea, los musulmanes más radicalizados, más extremos de la religión, digamos, de los adherentes más fanáticos de la religión islámica. Desde la década del 70, el empobrecimiento de las sociedades de mayoría musulmana en el norte de África y en Asia Occidental, sumado a que Estados Unidos fue teniendo desde la década del 60 una actitud creciente de intervencionismo cada vez mayor, sobre todo para apoyar a Israel, al Estado de Israel, que va a tener una política muy agresiva y que va a derivar en el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí. Esta actitud alimentó la aparición masiva de movimientos políticos religiosos extremistas, que va que ante el desequilibrio militar frente a Israel y Estados Unidos, van a empezar a utilizar técnicas terroristas y además van a apostar a la lucha armada para imponer su modelo de sociedad conforme la ley islámica. Rechazando el imperialismo norteamericano, repudiando los atropellos de Israel, rechazando la modernidad occidental, o sea, la occidentalización de su sociedad, y la falta de respeto a las tradiciones y a su religión, lo que entendían que era eso, como que la modernidad y la occidentalización en el mundo árabe era leído por estos fundamentalistas como un insulto a sus tradiciones, a su religión, a sus creencias. Si bien hubo varios atentados terroristas a lo largo de la década del 80 y de los 90, digamos que el pico que digamos, reveló al mundo que estábamos ante un fenómeno ya a gran escala, muy significativo, o sea que el terrorismo se había convertido en una amenaza para el orden mundial neoliberal, fueron los atentados a el World Trade Center, lo que se conoce como el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, en el 11 de septiembre de 2001, donde, bueno, grupos de militantes de la organización, la coordinadora de organizaciones terroristas, Al Qaeda, estrellaron dos aviones contra las torres del World Trade Center, ocasionando más o menos poco más de 3.000 muertos y llevando a Estados Unidos a lanzar la llamada guerra contra el terrorismo. Habíamos mencionado en el cierre de la primera parte la cuestión de el atentado a las Torres Gemelas del 2001. Bueno, este ataque fue, por supuesto, aprovechado por el gobierno estadounidense para impulsar la llamada guerra contra el terrorismo a escala mundial, multiplicando que a su vez sirvió como excusa, fue el medio a través del cual Estados Unidos multiplicó sus intervenciones en distintas regiones del mundo, ejerciendo presión sobre sus aliados y también sobre sus zonas de influencia para obtener apoyo en la aplicación de políticas antiterroristas. Y por supuesto ampliando los sistemas de vigilancia y espionaje, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, cosa que fue revelada a partir de 2010 por unas filtraciones que hubo no solo en internet, sino también por parte de ex agentes o o antiguos técnicos informáticos involucrados en esas tareas de inteligencia y de relevamiento de datos que revelaron esto, que Estados Unidos no solo espiaba a sus ciudadanos, sino que además espiaba a otros gobiernos en el mundo, incluso gobiernos aliados. O sea, espionaje absoluto. La consecuencia real de la guerra contra el terror fue la expansión de la dominación norteamericana a niveles inéditos, con niveles de intervención que no se veían desde la década del 70, más o menos. Y esto se reflejó inclusive en la invasión directa de territorios. Estados Unidos ataca y ocupa Afganistán en el 2001 e Irak en el 2003. Y todavía tiene presencia militar en ambos países hasta el día de hoy, 2020. Sin que esto haya supuesto resolver el conflicto interno en estas sociedades.
que lo único que les sirvió la intervención estadounidense es para generar tremendas pérdidas humanas y materiales, profundizar la situación de guerra civil en la que se encontraban o generar una situación de guerra civil que no existía en el caso de Irak, y deteriorar sistemáticamente las condiciones de existencia de la población junto con la entrega de recursos naturales, petróleo, gas, entre otros, a grandes empresas privadas ligadas a capitales estadounidenses. También, por supuesto, no solo se reflejó esta dominación en la invasión directa de territorio, sino también en la subordinación de la Unión Europea a la estrategia mundial de Estados Unidos. O sea, la Unión Europea, de ser que incluye a muchas de las grandes potencias del mundo, Francia, Alemania, terminaron totalmente subordinados en política exterior a los deseos de los Estados Unidos y no mostraron ningún tipo de capacidad para ponerle un freno y garantizar un equilibrio en el orden mundial. Esto ya lo mencionamos también, se reflejó esta expansión de la dominación estadounidense en la penetración de los servicios de inteligencia estadounidenses en la política interna de otras naciones, la desestabilización de gobiernos no alineados con su política exterior. Esto se llamó el cambio de régimen, la promoción de cambios de régimen, por ejemplo en Europa del Este, como sucedería por ejemplo en Ucrania, o en Georgia y diversos países de Europa del Este y de Asia Central, el Cáucaso, el norte de África, lo que sucedió con Libia, por ejemplo, y también en Asia Occidental, lo que intentaron hacer en Siria, también es un ejemplo de eso, lo intentan con Irán, pero sin éxito. A partir y ¿para qué esta también expansión de la dominación? En términos políticos, de inteligencia, de subordinación a la política exterior. Bueno, para acompañar o para favorecer también la implantación sin competencia de grandes empresas monopólicas en África y en Asia. Para hacerse, es como una especie de nuevo, es como un retorno al imperialismo en su etapa clásica de principios del siglo XX, ¿no? Esta idea de, bueno, un gobierno interviene de manera directa para favorecer la llegada de sus capitales a regiones de manera tal de poder hacerse con nuevos mercados consumidores, pero también nuevas fuentes de materias primas, de insumos necesarios. Bueno, ahora, con esto tenemos el primer enemigo, ¿no? Este Islam radical o fundamentalismo musulmán. ¿Y para qué lo utilizó Estados Unidos? Bueno, otro enemigo, el segundo enemigo que podemos mencionar, fue el narcotráfico, que apareció a partir de mediados de la década del 80, sobre todo por el fenómeno de los grandes cárteles de la droga en Colombia y sobre todo por la figura muy conocida, sobre todo a partir de una serie que hubo hace poco, que fue el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Paradójicamente, el lanzamiento de la guerra a las drogas es anterior a los 80, viene desde la década del 70, pero que tenía que ver más que nada con una política del gobierno estadounidense de ese momento a nivel interno, ¿no? Para perseguir a lo que era la juventud contestataria de izquierda y los grupos radicales internos de Estados Unidos. A mediados de los 80 se convierte en una herramienta de Estados Unidos para poder intervenir en otros países utilizando como excusa la cuestión de la guerra a las drogas, ¿no? Curiosamente, la guerra a las drogas a partir de la década del 70 lo único que hizo fue favorecer el aumento del precio de venta de los estupefacientes, favoreciendo de esta manera los grandes negocios del narcotráfico y convirtiendo el narcotráfico digamos, en
una potencia acumuladora o dándole una potencia acumuladora a los narcóticos que no habían tenido antes, sino excepcionalmente, ¿no? Y de esta manera las organizaciones criminales vinculadas a la comercialización de las drogas dispusieron, por lo tanto, de un inmenso financiamiento para extender sus operaciones, ¿no? De esta manera lo pudieron armar auténticos ejércitos privados, conseguir aliados en el aparato estatal en varias regiones, o sea, convertirse en organizaciones criminales a gran escala, con un tremendo poder de fuego, con una gran capacidad operativa, con vinculación a el mundo de los negocios a través del lavado de dinero. O sea, la guerra a las drogas fue peor que si no se hubiera lanzado la guerra a las drogas. Tuvo un efecto agravante. La primera nación que sintió los efectos devastadores del crecimiento descontrolado del nuevo poder de los jefes de la droga, como ya dijimos, fue Colombia, en los 80 y en los 90. Posteriormente, a fines de los 90 y en los 2000, el eje pasa a México, que todavía sigue siendo como uno de los principales eh, núcleos de conflicto alrededor del problema del narcotráfico. Eh, Y bueno, volviendo a lo que veníamos diciendo, la guerra a las drogas le sirvió a Estados Unidos para aumentar su influencia en la política interna de las sociedades más golpeadas por este fenómeno, y que no contaban con recursos suficientes para poder hacerle frente a las grandes organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, Colombia terminaría convirtiéndose en uno de los principales aliados de Estados Unidos en Sudamérica a partir de la ayuda económica y militar que le prestó Estados Unidos a través del Plan Colombia, supuestamente para combatir al narcotráfico a fines de los años 90. Y que en realidad sirvió para que el Estado colombiano fortaleciera sus Fuerzas Armadas y las utilizara para reprimir a las organizaciones de izquierda, sobre todo a los movimientos guerrilleros de izquierda que había en el interior de Colombia y que eran incontrolables hasta ese momento. Finalmente, tercer enemigo. Ya en el nuevo siglo, fines de los 90 y en el nuevo siglo, la dirección política, los medios de comunicación, pero también los intelectuales ligados al neoliberalismo en las grandes potencias, eh, comenzaron a agrupar a todas las corrientes de izquierda, ya sea más de centro, más de extrema izquierda, pero también las corrientes nacionalistas, no necesariamente de izquierda, en una nueva categoría que se parece mucho a lo que sucedía antes con el comunismo, ¿no? En su momento el comunismo se había convertido en la década, a partir de los años 40 y hasta los años 70, o sea, en buena parte de lo que fue la Guerra Fría, en una especie de etiqueta que se le ponía a todo lo que estuviera en contra de lo que el liberalismo conservador quería. O sea, todo lo que estaba en contra de lo que quería la derecha liberal y conservadora, todo era comunismo. Entonces, no importaba si era exactamente comunista o no. Se lo llamaba comunista. ¿Por qué? Y porque se opone a lo que nosotros creemos que debe ser un sistema liberal. Un sistema liberal tanto político como económico. Entonces, todo lo que se opone a el liberalismo político y económico es comunismo. Sin matices, sin distinciones, sin aclaraciones ni nada. Algo parecido va a pasar y viene pasando hace 20 años más o menos con la categoría populismo. Populismo es una etiqueta que se le pone a todo lo que está en contra del proyecto neoliberal. Todo lo que está en contra del orden neoliberal es populismo. No importa si es de izquierda, no importa si es de derecha, no importa. Si se opone a los lineamientos fundamentales de la política del neoliberalismo desde la década del 90, es populismo. Entonces, esta etiqueta empieza a denominar a todos los movimientos políticos que defienden un proyecto basado en más intervención del Estado en la economía, una conciencia como nacionalista o de defensa de lo nacional, de la nación, frente a las empresas extranjeras y a la injerencia de gobiernos extranjeros, sobre todo de las grandes potencias,
y una política social de asistencia y de redistribución a favor de las clases populares, sobre todo de los marginados, de los más pobres. O sea, los que defienden esas cosas, intervención del Estado, nacionalismo, eh, política social favorable a los más pobres, esos son populistas. Son populistas. Y son enemigos de la democracia y de la libertad. Desde el punto de vista eh, de los adherentes al neoliberalismo, ¿no? Entonces, la definición de populismo es suficientemente general e imprecisa como para que puedan ser considerados como tales movimientos de izquierda, de derecha, lo que sea, lo que entre que coincida en esas tres cosas que mencioné recién. Esto se debe a que si bien los críticos del populismo dicen defender la democracia y la libertad de las amenazas del autoritarismo y del fundamentalismo, en realidad lo que hacen es demonizar a aquellos que proponen llevar adelante reformas sociales y económicas en contra de la lógica de acumulación neoliberal, que es fuertemente excluyente, eh, desposeedora, expropiadora de los trabajadores y de los marginados. Eh, la crítica al populismo es una herramienta, finalmente, de la oligarquía financiera internacional para evitar la llegada al poder de movimientos políticos opositores al neoliberalismo o para debilitar y finalmente derribar a gobiernos reformistas, por muy moderados que sean. No necesariamente tiene que ser un gobierno de izquierda, si es un gobierno que quiere reformar algunas cuestiones mínimas, pero toca intereses de grupos económicos internacionales eh, en una sociedad periférica, es populista, van contra él. De alguna manera hay que derribarlo porque está amenazando la democracia y la libertad. De manera tal que la democracia y la libertad termina identificándose totalmente con el interés de las grandes empresas. Lo mejor para la democracia y la libertad es lo que quieren las grandes empresas. Ahora, hemos hablado hasta ahora de los enemigos que construyeron Estados Unidos y la oligarquía financiera internacional a través de los medios de comunicación y los intelectuales neoliberales que van a los medios de comunicación y son los que hablan y construyen este discurso, esta idea, estos enemigos. Ahora, más allá de los enemigos construidos, ¿quiénes son los verdaderos, los que realmente se oponen a la dominación neoliberal? ¿Quiénes son los que luchan contra el orden neoliberal? Eh, bueno, en primer lugar, podemos destacar a los movimientos de izquierda antisistema que existen, ¿no? Que proponen llevar a cabo reformas económicas y sociales radicales, ¿no? Decididamente de izquierda, para redistribuir la riqueza, reducir o eliminar el poder de las empresas monopólicas, recuperar el control nacional y estatal de la economía, introducir cambios en el sistema político para ampliar la participación popular, y que rechazan la política exterior de las grandes potencias que entienden que es agresiva, imperialista. En segundo lugar, podemos encontrar a los movimientos antisistema, pero de extrema derecha, donde uno puede mencionar incluso a los movimientos neonazis, ¿no? Que es, digamos, cuando hablamos de opositores al neoliberalismo, no necesariamente hablamos de grupos o movimientos que nos caigan bien o que sean positivos o algo valorable. No, hablamos de los que se oponen al orden neoliberal. Tenemos a la izquierda por un lado, pero también tenemos movimientos de extrema derecha que proponen el retorno a un pasado idealizado y ficticio a través de políticas conservadoras y regresivas. Entonces, si bien por un lado están a favor de una mayor intervención del Estado en la economía y ampliar la asistencia social, por otro lado tienen una línea fuertemente represiva en seguridad, muy tradicionalista en cultura y educación y extremadamente xenófoba o incluso abiertamente racista en cuestiones ligadas a la inmigración y a las minorías. Tremendo. Bueno, finalmente debemos volver a señalar
a uno de los enemigos que habíamos mencionado anteriormente, hay uno que es un enemigo existente, que son los movimientos islámicos radicales. Digamos, ese enemigo existe, es real. O sea, en las sociedades de mayoría musulmana, el Islam radical, que algunos en los medios de comunicación lo van a encontrar denominado fundamentalismo islámico, fundamentalismo musulmano, extremistas islámicos. Bueno, ¿qué proponen estos movimientos? Bueno, transformar la sociedad conforme a los principios de la religión, imponiendo la ley islámica. La ley islámica es la que está dentro de lo que sería la Biblia del Islam, que es el Corán. Entonces dicen, bueno, ¿cómo tiene que organizarse la sociedad? Como lo dice el Corán, según las enseñanzas y los preceptos y los principios del Corán. Así se tiene que organizar la sociedad. En consecuencia, hay que rechazar las ideas, las leyes, las costumbres y los símbolos que sean contrarios u ofensivos para el Islam. Sobre todo lo que viene de la cultura occidental. O sea, todo lo que viene de Occidente insulta nuestra tradición y nuestra religión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Eh, y por lo tanto, abandonar el ideal de la modernización y el progreso en defensa de restaurar las tradiciones en todos los aspectos de la vida. Estos son como los tres grandes conjuntos de movimientos políticos e ideológicos que se oponen al orden neoliberal en la actualidad. Podrán cambiar en el futuro, no lo sé, hoy son esos. Y por lo tanto son los principales movimientos opositores a la dominación mundial de los Estados Unidos, que hoy todavía, más allá de los límites que le pueda poner China por un lado y Rusia por el otro, en general todavía no encuentra como demasiados o suficientes contrapesos. Estados Unidos todavía hace bastante lo que quiere en el mundo. A diferencia de los 90 y primera mitad de los 2000, ahora Rusia y China ponen reparos, ponen límites. De ahí que Estados Unidos, a través de los medios de comunicación y sus intelectuales afines, promuevan una campaña tras otra de crítica y de desprestigio contra China y contra Rusia, que merecen críticas, pero no sé si por parte de Estados Unidos. Merecen críticas, en todo caso, por parte de países o personas que sean mucho menos objetables que Estados Unidos. Así que bueno, con esto podría decirse que hemos terminado todos los temas que teníamos que tocar. Así que no me queda más que agradecerles por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, haberme acompañado y haberme escuchado y demás. Y bueno, nos reencontraremos, qué sé yo, capaz que en otros videos que les pueda interesar fuera de Historia en Cuarentena en este canal. Así que nos vemos pronto y que la pasen bien dentro de lo posible.